Saludos, les dejo ahora el capítulo 14 de las cualificaciones iniciáticas. Debe aclararse que las descualificaciones iniciáticas solo existen en el dominio individual, pues es nuestra individualidad la que ha venido degenerando. Es importante aclarar esto, ya que el espíritu es el mismo en todos los seres y no requieren de iniciación. Por lo tanto, la iniciación es una vía de perfeccionamiento de la individualidad para retornarlo al hombre primordial, actuando en el dominio corporal y psíquico. En este sentido, se requieren de ciertas cualificaciones de los seres para ser iniciables. Estas cualificaciones variarán dependiendo del arte de oficio a la cual se instaló la organización iniciática. Estas cualificaciones pertenecen al dominio corporal y psíquico, como por ejemplo el sexo masculino en ciertas organizaciones o el femenino en organizaciones en la antigüedad. Asimismo, existen descualificaciones como la tartamudez, el ejemplo en el caso de la masonería, problemas mentales, asimetrías del rostro y del cuerpo, etc. Muchas de estas se preservan solo por el hecho de ser landmarks, desconociéndose su verdadero origen y viéndose hoy día como anacrónicas o injustas. No todas las descualificaciones operan en todos los órdenes de la vía iniciática, pues algunas influyen únicamente en estados superiores de operatividad, como por ejemplo desviaciones en la columna vertebral. Finalmente, no toda persona iniciable en una organización puede ser iniciable en cualquier otra, pues como se mencionó anteriormente, esto dependerá de la forma de la tradición, como ella se expresó exteriormente. Este es uno de los capítulos más fuertes del autor, porque dado el espíritu democrático de nuestra era presente, nuestra cultura occidental moderna, se considera que todos los seres, todos los individuos son iguales y todos merecen tener los mismos derechos. Y se ve el camino de la realización espiritual como si fuese una suerte de derecho democrático. El autor aquí es bastante contundente, pues él explica que no opera así, pues realmente depende de las características o de vamos a decir, las cualificaciones que debe tener la individualidad. Por lo tanto, va a depender de la forma tradicional. Es importante que es la individualidad la que está buscando ingresar en una determinada forma tradicional para tratar precisamente de corregir la individualidad. En este sentido, va a depender de la forma de la escuela también. Entonces, esta individualidad debe buscar una escuela que le sea afín, que le permita el ingreso. Si un individuo puede entrar en una escuela, es muy probable que no así en cualquier otra, como la estaba diciendo el autor. Por ejemplo, para ponerlo más palpable, una persona que puede perfectamente ingresar en la masonería, tal vez en el Tao sería un descualificado o no pudiera avanzar a los siguientes niveles. Por ejemplo, en el Tao se exige ser vegetariano. Entonces, una persona que no pueda dejar de comer carne, entonces simple y llanamente va a tener un tope en el caso de la vía tradicional del Oriente del Tao y no va a poder seguir avanzando en los grados de realización espiritual. Asimismo, en la misma masonería, como bien lo indicaba el autor, a medida que va avanzando, se van exigiendo nuevas cualificaciones
las cualificaciones en un principio son, vamos a decirlo así, en los primeros niveles físico, después se va haciendo psíquico, cada vez más sutil. Y se pudiera decir que a medida que el iniciado va avanzando, cada vez se exigen más ciertas cualificaciones cada vez más sutiles, hasta el punto de que solamente quien llegue al grado de realización del hombre primordial es quien pueda alcanzar este mismo título, ser un adepto. Entonces, pudiéramos verlo desde el otro punto de vista, como que tenemos descualificaciones que a lo largo del camino nos van a ir impidiendo el avance, por así decirlo. El hecho, insistimos en esto, de que no pueda avanzar en una determinada escuela no significa que no pueda avanzar en otra. El hecho de que sea descualificada una determinada escuela no significa que no pueda pertenecer a otra. Esto para, vamos a decirlo así, tratar de calmar ese espíritu democrático que existe en nuestra era, de considerar entonces, mucha gente lo ha dicho así, bueno, pero entonces la masonería es mala o es injusta. Yo lo respondo de esta manera, es como pensar que una persona bajita puede ser basquetbolista. Entonces, el básquetbol no va a tener muchos limitantes, esa persona se le va a dificultar considerablemente y a medida que la persona vaya avanzando aún más, de repente llegando a la liga mundial, etcétera, etcétera, esas descualificaciones cada vez van a ser un peso mayor. Entonces, lo propio ocurre. Y así prácticamente en cualquier escenario de la vida. Es decir, en los estudios también, para ser geólogo, por decir un ejemplo, hace falta la vista. Es una condición muy importante. Tal vez para estudiar derecho no. Para ser abogado tal vez la vista no es tan importante. Pero en otras carreras, otro tipo de características, incluso físicas, pueden ser determinantes. Entonces, no es que la carrera sea injusta, no es que la geología sea mala, sino que simple y llanamente tiene unas formas de expresión en el mundo externo y hay necesariamente el momento que se llega al plano material, ya tú tienes que ver si la individualidad tiene o no correspondencia, afinidad con esa escuela tradicional. Entonces, retomamos el punto inicial, que es un capítulo bastante fuerte, de las descualificaciones, más aún porque el autor lo plantea precisamente desde la perspectiva de la descualificación, no de las cualificaciones. Entonces, veámoslo de esta manera. Siempre podrá existir una forma tradicional en la cual cualquier individuo pueda ingresar. Lo que tiene que hacer es buscar esa afinidad y luego también tratar de ir avanzando en esos grados de espiritualidad que la escuela irá determinando. Después de las descualificaciones empiezan a exigirse entonces los votos que va haciendo este individuo para seguir avanzando entonces en dicha escuela. Este capítulo es bastante polémico por ese espíritu democrático que tenemos nosotros, de sentirnos todos iguales. Es parte del espíritu de la época, de las características que nos han vendido en el occidente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un camino iniciático, choca este concepto democrático con el concepto de la jerarquía y del avance de la realización espiritual, que es vertical, es un camino de ascenso. Y lamentablemente se ve entonces como una suerte de injusticia, como que son personas de pensamiento retrógrado, personas que están queriendo ser clasistas o etcétera, ¿no? Cuando realmente tiene que ver más con la propia forma de la escuela. Cada escuela tiene sus propias condiciones.
Cada escuela tiene sus propias características. Y esto no lo hace ser justo ni nada, no injusto. Simplemente es así. Simplemente toda expresión que se lleva al mundo y se exterioriza termina tomando una forma. El tema de las cualificaciones es interesante. De hecho, en un pasado se hablaba de la regla del ostracismo. Por ejemplo, una persona ciega también se va a ver limitado la iniciación en la gran mayoría de las escuelas iniciáticas. No sé si realmente en todas. Una persona que coge o que le falte un miembro, lo que habíamos hablado de la tartamudez, problemas mentales, problemas en la columna vertebral, incluso podemos ir más allá, personas que recientemente hayan sido operadas con anestesia general, también se recomienda que no sean expuestas a la iniciación o a aceptar o recibir algún grado hasta que haya pasado por lo menos 6 meses de la operación, por los residuos que pueden quedar en el organismo de la medicina. Y así podemos hablar de varias características. Genon incluso habla de hasta simetrías en el rostro o de ciertas características del cuerpo físico. Obviamente, a medida que uno va avanzando, las cualificaciones pasan también al campo de lo psíquico, de la mente, de las capacidades de comprensión. Y así cada nivel va exigiendo cada vez algo más sutil. Vamos del aspecto más grueso, que es el cuerpo, hasta el aspecto más sutil, que es nuestra conciencia pura. Y así vamos pasando por todo el degradé en el campo de la psique, en donde obviamente también se van a requerir ciertas cualificaciones. Hasta que se llega un punto en donde solamente el verdadero ser es el último gran cualificado, o lo que se pudiera llamar el elegido. Después lo veremos en un capítulo determinado para esto, el verdadero concepto de la élite desde el punto de vista iniciático. ¿Quién es entonces el que puede realizarse con el verdadero ser? El que cumple potencialmente con las condiciones del verdadero ser. Los demás van de alguna manera quedándose en alguno de estos estadios, sin que esto tampoco tenga que verse como algo malo, no tiene que verse como algo injusto. Simplemente cada cosa en la vida cumple un rol y cumple una función. Es como mi propio cuerpo. Yo tengo brazos, yo tengo ojos, yo tengo oídos, yo tengo un cerebro, tengo un corazón, tengo un estómago. Eso no significa que mi corazón sea menos yo que mi cerebro, o que mis manos sean menos yo que mi corazón. Todo es parte integral de mi ser, pero cada uno cumple una determinada función. De este mismo modo, solamente la conciencia representa la conciencia. Una porción de Mauricio le corresponderá ser la conciencia, o digamos, en este caso, para hacerlo más físico, el cerebro. A una porción de Mauricio le corresponderá ser el cerebro y a las otras no. Eso no significa que las otras sean menos Mauricio que el cerebro. Entonces, en este mismo símil ocurre con los grados de realización espiritual en la identificación con el verdadero ser. Esto no nos debe ni parecer injusto ni parecer que de alguna manera se está planteando algo que sea un imposible, porque tu corazón, tu estómago, tus manos, tus ojos, tus oídos serán tan Mauricio como el cerebro en cuanto a ellos cumplan su verdadero rol y su verdadera función dentro de la totalidad del ser. Entonces, desde este aspecto, desde este punto de vista,
sigue siendo igualmente el mismo. Esta posibilidad siempre ha estado latente. Efectivamente, cualquiera de nosotros pudiera ser en potencia la expresión del ser. No hay nada de esto, tampoco es que sea un imposible. Es una posibilidad. Sin embargo, insistimos, será determinado por las características de la propia individualidad. Existen características de la individualidad que pesan más que otras y por eso el consejo de buscar cuál es aquella forma tradicional en la cual uno pueda avanzar y desarrollarse plenamente. Obviamente hay escenarios de la individualidad más complejos que otros. No todos tienen todas las posibilidades, pero para eso también existe el exoterismo con X. Para eso también existe la religión, para poder abarcar aún más a los distintos seres y a las distintas individualidades que más allá de toda descualificación puedan ser copartícipes de la tradición y puedan entonces estar vinculados a una determinada forma tradicional. Para eso, y ese es el rol justo del exoterismo. El exoterismo entonces es quien puede arropar, puede abrazar, puede abarcar a todas las demás individualidades, sin excepción alguna. Aquí no importa si la persona tenga algún problema físico, algún problema mental, sea cual sea el problema que tenga, el exoterismo podrá plenamente arroparlo y abarcarlo y vincularlo y llevarlo incluso hasta cierto avance del camino espiritual, llevarlo hasta cierto punto, poderlo acompañar. Entonces sí se pueden obtener grados de realización espiritual dentro del propio exoterismo, incluso para la individualidad que tenga una serie de descualificaciones más o menos graves. No me gustaría dejar este video sin recordar que también podemos hablar de las cualificaciones. Y la primera gran cualificación que debe tener el iniciado es el deseo. El deseo de querer incursionar en una vía espiritual. La segunda gran cualificación es la voluntad. Luego viene la voluntad de poder mantenerse recto, firme, constante, con disciplina en este camino iniciático y poder seguir avanzando en la realización espiritual. Y el tercero que pudiéramos mencionar brevemente, obviamente existen muchas condiciones o cualificaciones trascendentales, pudiéramos entonces mencionar la conciencia. Y sería entonces la conciencia el último bastión, el último paso que nos va a guiar a una verdadera identificación con el ser. Partimos del deseo, continuamos con la voluntad y finalizamos en la conciencia. Sin que eso signifique que no siempre tengamos conciencia, o tengamos voluntad, o tengamos deseo. Y tengamos muchísimas otras virtudes, o tengamos muchísimos otros principios y valores. Y por eso le ponía esta tabla para hablar de las virtudes: la justicia, la prudencia, la templanza, la esperanza, la fe, la caridad y la fortaleza. Para la cristiandad, las teologales serían la fe, la esperanza y la caridad. Y las virtudes cardinales serían entonces la justicia, prudencia, templanza y fortaleza. Esto desde la perspectiva del occidente. Pero podemos hablar de muchas otras formas tradicionales que hablan también del rigor, hablan de la misericordia, hablan de la sabiduría, hablan de la cortesía,
hablan también de la moral, etcétera, etcétera. Entonces existen muchas virtudes, muchos atributos, muchos valores, muchos principios que dependiendo de la escuela ponen mayor acentuación en unas y en otras. Y todo esto es lo que el iniciado tiene que ir trabajando en su recorrido. En esos grados de conciencia hemos mencionado que son como grados de avance del camino espiritual, viéndolo como una regla en los 7 chakras de la columna vertebral hasta llegar a la corona, o viéndolos precisamente como avances en grados de conciencia, grados espirituales. Aquí vemos, según el hinduismo, los 7 chakras que pueden estar asociados a las virtudes y pueden estar asociados a los grados de conciencia. Entonces, estos grados de conciencia irán avanzando a medida que nosotros vayamos avanzando también en el trabajo que tenemos que realizar como iniciados sobre el dominio de nuestros vicios y el fortalecimiento de nuestras virtudes. Oye, qué curioso cómo se integra de alguna forma la parte, bueno, curioso y casual, entre comillas, ¿no? La parte de Oriente, cuando habla de los 7 chakras y del tema del yoga, y justamente el tema ya, voy a llamarlo de alguna forma, católico, donde lo asemeja a las virtudes, ¿no? Sí, una correspondencia bastante lineal. He visto varios autores, este me gustó particularmente, que lo asocia con estos puntos, ¿no? Pero sí he visto otros autores que a veces varían una que otra, ¿no? O sea, el orden. Pero de manera general, más allá de donde lo identifiquen, vemos que hay una correspondencia de las 7 virtudes con los 7 chakras y asimismo con los 7 pecados capitales. Se supone que cada virtud contrarresta cada uno de los 7 pecados. Entonces es un trabajo precisamente como se pudiera decir desde el punto de vista de la masonería, cavar calabozos a los vicios que tenemos acá y elevar templos a las virtudes que tenemos acá. Y cada virtud logra contrarrestar un vicio. Una vez vi en una presentación que estos chakras los relacionaban también con el árbol de la vida. Sí. Con las 2 columnas. Pero estoy mirándolo y no lo acabo de ver como... O sea, no me encaja con esto. Sí, hay algunos autores que colocan a Malkut aquí en los pies. Hay otros que sí te lo colocan aquí directamente, siendo Malkut, Yesod, el sendero de Hod y Netzah, estaría Hod y Netzah, Tiferet, luego Dat, o Gesed y Yeburá, luego Jogma y Binah, y finalmente Keter. Entonces, esta sería la corona. Entonces, son 7 niveles que voy a tener en el árbol sefirótico si quito Adad. Si dejo Adad, tendrían que ser 8. Pero si no, Keter, Jogma, Binah, Gesed, Yeburá, Tiferet, Hod, Netzah, Yesod y Malkut. Es una manera de verlo. Y bueno, las correspondencias son interesantes. Podemos hacerlo también por colores. Fíjate que el color azul es el color de Gesed, el naranja es el de Hod, el rojo es el de Yeburá, el de Tiferet es el amarillo, Netzah es el verde, Yesod es el violeta o el morado. Y pudiéramos dejar entonces el blanco o el negro a Binah o a Keter, para el caso del blanco.
o negro si quisiéramos verlo también como binar. Entonces, también por los colores se pudiera sacar la asociación. Cada esfera tiene un color. Entonces lo podemos ver por ubicación física, geométrica, por así decirlo, versus correspondencia con los colores. Y fíjense que también hay una correspondencia con los niveles de realización, de logro, de conquista. Yo comienzo conquistando el destino, luego el carácter, luego las acciones, luego el pensamiento, luego las palabras, luego los sentimientos y finalmente el ego. Son grados de conquista que yo voy realizando sobre mí mismo. Y así, a medida que me voy conquistando a mí mismo, voy avanzando en los chakras. Entonces, vemos también cierta correspondencia entre los 7 niveles de dominio sobre sí mismo con los 7 chakras del hinduismo, los 7 principales chakras. Entonces, también es interesante estas correspondencias que pueden realizarse.